De nuevo, queridos amigos, volvemos dentro del ciclo de seguridad nacional y patriotismo. Hoy tenemos una ponencia que es de la seguridad nacional y defensa. Y el ponente con el que afortunadamente contamos, porque ya teníamos miedo que tuviéramos que prepararlo para otro día. Nuestro ponente, como sabéis, es don Eduardo Serra Rexach. Eduardo Serra Rexach es abogado del Estado, promoción de 1974, en eso coincide con otros miembros del aula, pero además es número 1 de su promoción y eso ya es un título especial. Ha tenido largas etapas en la vida pública, incluso en la vida política, pero con una característica singular. No es normal que se esté muchos años en la vida política y no se pertenezca a ningún partido político. Y me parece que esa es una característica de Eduardo Serra. Comenzó siendo jefe de gabinete técnico y luego subsecretario de Defensa con gobiernos de la UCD, pasó luego a ser subsecretario primero de Defensa y después secretario de Estado de Defensa con gobiernos de Felipe González. Posteriormente fue ministro de Defensa con un gobierno del PP, lo cual quiere decir que ha estado trabajando con todos los partidos que han gobernado en España desde la muerte del general Franco. A continuación ha tenido otro tipo de actividades públicas, ha estado en la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, primero como colaborador del general Gutiérrez Mellado, después como presidente de esa fundación. Ha sido fundador y presidente del Real Instituto Elcano y ha sido también presidente del patronato del Museo del Prado. Ahí ha realizado una obra importante que es la ampliación del Museo del Prado. Esa ampliación del museo, como algunos quizá conozcáis, fue combatida y hubo muchos pleitos. Hubo aproximadamente en el Tribunal Supremo 12 pleitos y esos 12 pleitos pues me tocaron a mí como abogado del Estado. Entonces Eduardo Serra pues tuvo la idea de invitarme a una reunión en la que me pidió que hiciera un esfuerzo y me explicó las razones por las que me pedía el esfuerzo. Yo debo decir, para que lo escuche ahora, que no hice solo un esfuerzo, hice un esfuerzo doble o triple o cuádruple. Bueno, la realidad es que ganamos todos los pleitos. En alguna de las conversaciones que teníamos con motivo de esos pleitos, Eduardo Serra y yo, pues por alguna razón, estuvimos dialogando sobre Spengler. Y estaba presente un alto cargo de la administración, una chica muy valiosa, que manifestó su ignorancia sobre Spengler. Yo en ese momento pensé que el nivel de exigencia del sistema educativo en materia de filosofía, de historia, de literatura, era en ese momento inferior a los tiempos de nuestra juventud. Pero Eduardo Serra, además de estas actividades en el sector público y en la política, tiene una trayectoria importante en la vida privada. Ha sido presidente de Cubiertas y MZOV, como sabéis, una gran constructora. Ha sido presidente en España de Peugeot Talbot. Ha sido presidente de la Unión de Bancos Suizos en España. Ha sido presidente de Airtel, lo que hoy es Vodafone.
Y bien, en este momento pues tiene una consultora privada, Eduardo Serra y Asociados, pero además es presidente en España de una multinacional o internacional de la consultoría que es Everis. Everis. De todas formas, el título en virtud del cual pues tiene unos especiales conocimientos para hablarnos esta tarde, es sus largos años en el Ministerio de Defensa llevando la política de defensa. Y bien, yo no tengo más que decir que le agradezco mucho que haya tenido la amabilidad de aceptar el hablarnos esta noche. Se lo agradezco mucho, de verdad. Y Eduardo Serra, tienes la palabra cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Soy yo el que agradece esta oportunidad de intercambiar impresiones con todos vosotros sobre la seguridad y la defensa. Y muchas gracias especiales a ti, José Manuel. No sabes la cantidad de veces que me acuerdo de lo útiles que fueron tus servicios en el Tribunal Supremo para ganar aquel caso o aquellos casos, como bien decías, que sirvieron para hacer la ampliación del Museo del Prado, que la hicimos simultáneamente con la renovación del museo. De manera que doblemente muchas gracias. Os decía, yo creo que hay muchísimos enfoques posibles para hablar de la seguridad y la defensa. Creo que me voy a concentrar, sin perjuicio de hablar de otras cosas, del problema conceptual, qué es la defensa y qué es la seguridad, porque son términos que se solapan y que muchas veces explican analogías y diferencias. Los más viejos nos acordamos que el ministerio encargado de las cuestiones militares en España se llamaba Ministerio de la Guerra, sin ambajes, era el Ministerio de la Guerra. Luego se dividieron y se hicieron los ministerios militares. En los años largos del franquismo había el Ministerio del Ejército, el Ministerio de Marina y Ministerio del Aire. Y muy pronto, una vez iniciada el tránsito a la democracia, muy pronto fue el general Gutiérrez Mellado el que creó en julio del 77 el Ministerio de Defensa. Y aquello, bueno, escribirán los historiadores, yo creo que fue un giro copernicano, porque era poner el acento, si se puede hablar así, no en el ataque, sino en la defensa, pero sobre todo en unificar los llamados ministerios militares y también, si se puede decir, aunque la palabra no me gusta, civilizar, es decir, meter a civiles en la defensa. Lo de civilizar a los militares no hace falta ninguno, o sea, ninguna. Si algo son los militares es gente que tiene civismo, tanto civismo que están dispuestos a dar su vida por los demás cives. De manera que no hay que darles lecciones de civismo, pero sí era, a mi juicio, conveniente que se introdujeran civiles en el Ministerio de Defensa. Y como España es amiga de los bandazos, pues luego ha sido, probablemente en mi época ya, hace 20 años, necesario militarizar el Ministerio de Defensa, porque es que ya hasta el director general del servicio militar era un civil, cosa que tampoco tenía mucho sentido. Yo creo que ahora ya se ha conseguido un equilibrio estable y sobre todo un mayor entendimiento entre civiles y militares. Teníamos un problema, tenemos y hemos tenido un problema enorme con la falta de comprensión por los problemas militares. Hay muchas causas para esta falta de comprensión. El mandato número 3 de mi Directiva de Defensa Nacional, vamos, dada en mi época, que firmó el presidente del gobierno, era la generación, la ampliación de la cultura de defensa. ¿Por qué nace este malentendido? A mi juicio hay una razón fundamental y es España ha tenido
en la Edad Moderna, en concreto en el siglo XX, un periodo excesivamente largo de aislamiento del mundo internacional, lo que tuvo ventajas. No estuvimos en la Primera Guerra, no estuvimos en la Segunda Guerra, pero también generó incomprensiones. La defensa en el mundo occidental se entiende como la defensa de la nación, de la patria, frente al exterior, mientras que la defensa frente al interior se encarga no a las Fuerzas Armadas, sino a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, la defensa es un instrumento de la política exterior y es inseparable de la política exterior. Aquí, como prácticamente durante los largos años del franquismo no había política exterior, o había muy poco, se decía que era el Ministerio del Asunto Exterior, porque nos ocupábamos prácticamente solo de Gibraltar. En esa situación era imposible visualizar a las Fuerzas Armadas en relación con la política exterior. Y entonces no se entendía muy bien para qué necesitábamos unas Fuerzas Armadas si apenas se conocía un enemigo exterior. Eso llevó a que el apoyo social esencial en una democracia hacia los presupuestos de defensa fuera de verdad ridículo. El 98% de los españoles creían que había que disminuir los presupuestos de defensa y teníamos los presupuestos de defensa en relación con el PIB más bajos de la Alianza Atlántica, exceptuando a Luxemburgo, que como todos sabéis apenas merece la calificación de nación. Entonces, de repente empezamos a ver mezclado el término de seguridad. Muchos militares se oponen a la utilización, a la confusión entre ambos términos, quizá por la razón que he anunciado antes. A mí, sin embargo, no me parece mala idea. El término defensa se aplica de la nación y prácticamente nada más que de la nación. Por el contrario, el término seguridad se habla desde luego de seguridad nacional, pero se habla de seguridad alimentaria, se habla de seguridad vial, se habla de seguridad ciudadana, y el ciudadano de a pie entiende mejor el concepto de seguridad que el concepto de defensa. Pero además, junto a eso, se une otra razón, y es que el Estado moderno es una creación europea de los siglos XV y XVI. En el caso de España, que es prácticamente el primero, se identifica, es muy fácil identificarlo con los reyes católicos. Ahí las primeras ordenanzas militares son de 1504. El Estado aparece en esos años. Se puede hablar de Enrique VIII en Inglaterra, otros de los primeros estados, pero debemos tener en cuenta que la aparición del Estado 1500, hasta ahora, hasta nuestros días, esos 500 años coinciden con la hegemonía mundial de Europa. Europa, que no era sino un apéndice de Eurasia, no especialmente poblada, emerge como potencia mundial de primera orden en esa época. De manera que cuando hablemos del Estado, yo creo, y no lo digo porque tú y yo seamos abogados del Estado, lo digo porque lo pienso de verdad, debemos tener un respeto que ha sido una de las matrices de esa hegemonía europea. El Estado crea las Fuerzas Armadas, crea los ejércitos. Antes en España se conocían con el nombre de mesnadas, y esa hegemonía europea durante 5 siglos hace que Europa, para alcanzar la hegemonía, según reconocen ahora los mayores, los mejores tratadistas de la cuestión, entienden que hay un año concreto, lo fijan 1776, cuando en la Universidad de Edimburgo se descubre la máquina de vapor, que Oriente sobrepasa a Occidente. En el sentir generalizado,
las culturas orientales van por delante de las occidentales desde el gran éxodo africano de la prehistoria, pero hay un momento en que Occidente supera y ese momento es 1776. Entonces, en ese nacer del Estado, que les digo, del siglo XV, siglo XVI, ¿qué existía? Existía un sistema prácticamente en toda Europa que era el feudalismo. El feudalismo hacía que unas personas encargadas de defender a los ciudadanos gozaban de casi todas las prerrogativas. La inmensa mayoría de los ciudadanos eran súbditos feudales. Por eso, en la edad del siglo X, siglo XII, se empieza a generar la idea de que el aire de la ciudad hace libre. Los ciudadanos empiezan a irse, a abandonar el campo y a irse a las ciudades. Y aparece con ello una clase social que son los habitantes de las ciudades. Las ciudades se llamaban burgos, aparece la burguesía. Habría que decir que esa burguesía toma carta de naturaleza aproximadamente con el Renacimiento. En el siglo XVIII le tocan podríamos decir, dos loterías. Una lotería es la Ilustración, empieza a generarse los valores modernos, los valores de la actualidad, consecuencia de las revoluciones americanas y francesa, y con ello la protección de los derechos humanos, de una serie de principios, la igualdad, la libertad, que antes no estaban vigentes o estaban menos vigentes. Pero junto a ello, el Estado moderno, que va siendo el encargado de defender a las ciudades, si quieren, a los burgueses, frente a los señores feudales, empieza a merecer el respeto absoluto de los ciudadanos. Los que peinamos canas recordamos con toda nitidez aquella pléyade de edificios que ponían el todo por la patria. Lo menos los hombres hemos jurado dar hasta la última gota de nuestra sangre en favor de la patria, que era una acepción más emotiva del Estado. En los tiempos modernos, a partir sobre todo, a mi juicio, de la mitad del siglo XX, empezamos a ver que la gente empieza a perder el respeto al Estado. Y hoy vamos viendo que, sobre todo, aparte que ya no hay esos carteles de todo por la patria, vamos viendo que aparecen el Estado empieza a cumplir unas funciones en servicio de los ciudadanos, es decir, que la corriente de ciudadanos hacia el Estado se vuelve en favor de los ciudadanos. Y hoy tenemos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra, que el Estado se está convirtiendo en un proveedor de servicios, el servicio de educación, la salud, la sanidad, las pensiones, que antes hacían otras instituciones, básicamente la familia. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad de mirar cómo eran las casas familiares en la Edad Media, verán que había solo una pieza en cada casa y en esa pieza se cumplían todas las funciones. Estaba el enfermo conviviendo con el que estudiaba, conviviendo con los sirvientes. Sin embargo, eso hoy cada vez menos y está generando no pocos problemas. Estamos viendo que el Estado cumple funciones y algunos quieren poner en tela de juicio la importancia de la institución familiar por esa pérdida de funciones. Pero, en fin, el Estado vence al feudalismo y empiezan a funcionar cada vez con más poder. Quizás sea oportuno decir aquí que en aquel momento a los estados se les llamaba monarquías.
la monarquía católica, el monarca cristianísimo, había distintos, el defensor de la fe en el caso de Inglaterra. La monarquía significaba sobre todo el triunfo de la libertad frente a la servidumbre feudal. Entonces, ese Estado, en el siglo XVIII, como nos decía, tiene la revolución de la Ilustración y una todavía más importante, que es la revolución industrial, que es la que marcaba la diferencia entre Oriente y Occidente. Un reciente tratadista de los temas históricos, o si quieren ustedes de filosofía de la historia, dice que desde los tiempos de Cristo hasta 1800 la riqueza del mundo se había multiplicado por 1.5 y que desde 1800 a nuestros días se ha multiplicado por lo menos por 120 veces. Es decir, que ese capitalismo o esa burguesía tan criticada a veces es la responsable del nivel de vida y de bienestar que ahora tenemos, además de los valores que me he referido antes de la Ilustración. De manera que el Estado es el protagonista de ese tránsito desde la Edad Media a los tiempos actuales. Yo creo que ahora mismo, por razones casi de publicidad, es importante hablar de mejor de seguridad, o si quieren ustedes, de defensa y seguridad. Ahora, ¿a quién protege hoy el Estado y de quién nos protege? Y entonces vemos que en la situación actual eso es muy difícil fijarlo. ¿De quién nos defiende el Estado? Nos defiende antes, tradicionalmente, la respuesta tradicional nos defiende de otros estados, pero estamos viendo que ahora hay muchas amenazas que no tienen un sujeto estatal. Los grupos terroristas, el narcotráfico, esto no son, detrás no hay estados, hay algunos estados que se les llama precisamente por eso estados fallidos. Entonces, empieza a surgir la duda de cuál es la función del Estado. Si anteriormente era protegernos, actualmente cuáles. Y eso en el caso de esa Europa ya no hegemónica. En el caso de esa Europa es todavía más difícil, porque llevamos 70 años, muchísimos años, casi un siglo, en que de la defensa se la hemos encargado a otros. Hemos externalizado la función de defensa. La defensa la hemos hecho a los americanos, naturalmente a cambio de otras cosas, pero hoy Europa no tiene conciencia de defensa, no tiene cultura de defensa, porque además de las otras razones, lleva 70 años que esa cultura, esa función la ha delegado y no tiene ni conciencia de que sea necesario volver a ella. Hoy en el mundo actual nos encontramos, por un lado, el que ha tomado el relevo del liderazgo occidental, que sin duda es Estados Unidos. Una de las cosas que extraña cuando uno está en esos puestos de defensa es ver el poderío de los norteamericanos, pero no se crean ustedes que están divididos. Si tienen una oportunidad, súbanse en un portaaviones americano y vean ustedes que ese portaaviones puede derrotar a Europa entera. Ese es el nivel de superioridad de las Fuerzas Armadas norteamericanas es impensable. Yo no les quiero aburrir con números, pero hubo una polémica enorme cuando en la época en que yo era secretario de Estado de comprar unos aviones que costaban 300.000 millones de las antiguas pesetas y al final se compraron en vez de 84, 72 aviones. Esos aviones los habían comprado Australia, si no me equivoco, 124 y Canadá 98. Estados Unidos decidió no comprar esos aviones más que para la Marina. La Fuerza Aérea no los compró. La Marina compró 2.800 aviones. Es decir, luego el mandato que recibí del gobierno socialista fue que ya no compráramos más aviones, fuera que el avión que se comprara debía ser fabricado por España. Y muy prontito, así como el 9 de julio del 86,
En el Palacio de Buenavista, sede del cuartel general del Ejército, firmamos 6 países europeos, ministerios de 6 países europeos, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, no, 5 países, y nosotros, para comprar toda Europa, donde la Marina Americana había comprado 2.800, comprar 1.000. Eso fue en junio del 86. En septiembre se bajó Francia y ya bajamos a 750. Total, que al final el Eurofighter hicimos solo 600 aviones, frente a 1.000 previstos y frente a 3.000, que era la escala norteamericana. Eso quiere decir que si cada avión F-18 costaba 3.000 millones, cada Eurofighter cuesta 12.000 millones, porque en esos productos tan sofisticados, con tantos gastos en investigación y desarrollo, el número de unidades que se fabriquen resulta decisivo para determinar el coste. Y esa es la proporción. Entonces, aunque nos creamos Europa después de 5 siglos de hegemonía, nos creamos el ombligo del mundo, debemos darnos cuenta, si queremos sobrevivir, que ya desde el punto de vista militar, pero económico y tecnológico, somos muy poquita cosa. Cuando éramos pequeños en el siglo XX, veíamos que se generaban nuevas empresas norteamericanas, la IBM, la Ford. Ahora, al mismo tiempo que se generaban entonces empresas americanas, se generaban empresas europeas enormes que competían. Ahora, ¿recuerdan ustedes alguna grandísima empresa europea creada en el siglo XX que se pueda comparar con Microsoft o con Google o con Apple o con las Huawei? Hemos dejado de estar en la cabeza. Y si la primera forma de transformar la realidad es reconocer la realidad preexistente, hay que reconocer que hemos perdido el liderazgo, que ya no se nos mira como el modelo, excepto en una cosa: los principios y los valores que vienen de la antigua historia de los siglos anteriores, esos siguen teniendo, Europa sigue teniendo el respeto, la admiración del mundo, pero cada día desdichadamente valemos menos, nos consideran menos. Yo creo que actualmente, entre Estados Unidos, centro de la tecnología, y China, y la fábrica del mundo, que ha sido el sureste asiático, veremos qué pasa después de la pandemia, Europa se ha quedado como, digamos, el Santa Santorum de los principios y de los valores, pero ya no cuenta, como en las familias contamos menos los abuelos, que podemos ser los valedores de los principios, que los que hoy cuentan en el mundo, que son los adultos, los padres. Termino haciendo una combinación entre las dos cosas de las que he hablado. Si queremos que suban los presupuestos de defensa, si queremos recuperar una función esencial de los estados soberanos, como es la función de defensa, yo creo que hoy no hay más matriz que la Unión Europea. Entonces, no es solo que si no somos capaces de culminar la Unión Europea, Europa no tendrá ninguna economía entre las 10 primeras del mundo, cuando hace 20 años, en el año 2000, había 4. No es solo, digo, que no tendremos ninguna economía, ni siquiera la alemana será una de las 10 primeras, sino que Europa habrá dejado de ser ese polo de atracción universal. De manera que para mí es absolutamente imprescindible, absolutamente crucial terminar de verdad con la construcción de la Unión Europea, y segundo, que si queremos volver a tener voz propia. Hay un verso del clásico español que me gusta repetir, que decía: lengua sin manos, ¿cómo osas hablar? Es decir, si no tienes con qué defender tus razones, ¿cómo osas exponerlas? Bueno, pues Europa, que tenemos buenas razones, si no somos capaces de defendernos,
un día llegará en que no podamos ni exponer las razones. Muchas gracias.